Dios los bendiga, querido hermano. Su sierva Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore les saluda desde San Miguel de Tucumán, Argentina. El título de la prédica de hoy es 2 depósitos para tequé, con una palabrita griega que hoy la vamos a estudiar, la vamos a analizar y vamos a ver 2 Timoteo capítulo 1, desde el versículo 12 al versículo 18. Y vamos a ir leyendo a medida que vamos tratando este tema, capítulo quizás no un poco ordenado, pero vamos a ir en sí analizando y desglosando lo que el Señor hoy nos quiere hablar a través de este gran siervo de Dios, el apóstol Pablo. Para eso vamos a leer el versículo 12 del capítulo 1 de 2 Timoteo, que dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y aquí ya empezamos a ver esta palabra griega que acabamos de nombrar, la paratequé, de una manera bastante gráfica, y vamos a ver cómo Pablo la usa en 2 sentidos. En primer lugar, aquí en el versículo 12 dice, de aquello que él, o sea Pablo, le ha confiado a Dios. Es el primer sentido y la primera palabra direccionada de Pablo hacia Dios. Y luego, en el versículo 14, exhorta a Timoteo a salvaguardar ese depósito que Dios le ha confiado. Para eso vamos a leer el versículo 14. Y le dice así Pablo a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En ambos casos, la palabra original es paratequé, o sea que quiere decir un depósito encomendado a la guarda de alguien. Y uno podía depositar algo, según esas costumbres bastante antiguas, podía depositar algo confiándoselo a un amigo para que se lo guardara para sus hijos o seres amados. Miren la confianza que tenía que existir. Una confianza ya en nuestros tiempos bastante perdida, pero sin embargo, en esos tiempos eso significaba. Y podía depositar sus objetos de valor también en un templo para que se lo guardaran a salvo, porque los templos eran los bancos del mundo antiguo. También algo bastante ya inusitado, no usado, podríamos decir bastante extraño, sería en nuestros tiempos que la gente viniera a dejar sus depósitos en confianza en un templo, en una iglesia, para que uno les resguardara, para que uno se lo tuviera hasta un determinado tiempo, y en cada caso lo que se depositaba era un paratequé, o sea, un depósito, para que estuviera resguardado. Y en el mundo antiguo no había un deber más sagrado que el de guardar o salvaguardar ese depósito y devolverlo a su debido tiempo cuando se lo reclamaba. Ustedes observan que todo esto era en base a la palabra. O sea, qué peso y poder tenía la palabra, que la gente confiaba realmente. No habían escritos de por medio, no había una ley de por medio, pero se confiaba tanto en un amigo, en un familiar, o en el caso de que fuera un templo, en las partes religiosas que cuidaban lo que se depositaba. Y en el mundo antiguo no había un deber más sagrado que justamente el de salvaguardar ese depósito y devolverlo a su debido tiempo cuando se lo reclamaba. Es una buena cosa, hermanos, cuando un depósito se le ha confiado a uno, que ni siquiera se le pase por el pensamiento el de dudar de devolver. ¿Cuántas veces hemos prestado cosas? Prestar no es lo mismo que regalar. Y eso yo aclaro porque en mi vivir he tenido la oportunidad de prestar cosas que nunca han sido devueltas. Entonces, para los griegos, un paratequé, como hemos dicho, era absolutamente sagrado. Y observemos y pensemos cuando, por ejemplo, Dios nos da los hijos y sabemos y entendemos, o por lo menos eso es lo que tendríamos que todos los padres saber y entender, que los hijos Dios nos da por un tiempo. Y luego, no debemos enojarnos cuando nuestro Señor nos pide los hijos.
Algunos para una encomienda, otros para otra encomienda, para un ministerio. Algunos han llegado a ser misioneros, han tenido que viajar a regiones bastante distantes, otros ni siquiera se han vuelto a encontrar con sus familiares. Pero realmente que los hijos son un depósito de Dios en nuestra vida, donde nosotros los cuidamos y los amparamos por un determinado tiempo hasta cuando el Señor ya nos muestra que nos tenemos que separar de ellos. Entonces, el primer depósito que se encuentra en el versículo 12 que acabamos de leer es cuando Pablo dice que él, o sea, Pablo, le ha confiado un depósito a Dios. Entonces quiere decir que le ha confiado tanto su trabajo como su vida. Y es importante reflexionar en esto, hermanos, porque nosotros entendemos que nuestra vida realmente es un depósito prestado, que lo tenemos mientras estamos con vida y que todo lo que el Señor deposita en nuestras vidas tiene que ser dado para Él. Entonces, en el caso de Pablo, todo le había dado a Dios como un depósito, tanto su vida como su trabajo. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar las palabras de Pablo en estos versículos, podríamos pensar quizás que Pablo se había retirado a mitad de la carrera, porque recordemos que Pablo a su vida siempre la comparó como una carrera. No solo la vida de él, sino nos dejó ejemplo a nosotros también, para que consideráramos y creyéramos que es una carrera que nos tenemos que esforzar, que tenemos que llegar a una meta, que existe un premio para el que alcanza, para el que logra, para el que llega. Entonces Pablo, la vida cristiana es como que él siempre la analizó con lo que él conocía, porque seguramente en sus tiempos anteriores a la conversión, él podría haber estado participando o quizás podría haber estado vigilante o como espectador de algún tipo de carrera, de algún tipo de olimpiada. Entonces, nosotros podríamos pensar que cuando él está escribiendo esta carta a Timoteo, está en prisión, está bajo cadenas. Podríamos pensar, ¿se ha retirado él a la mitad de la carrera? O sea que ha empezado una carrera bien y termina como un criminal en una cárcel romana. Ya quizás podríamos imaginar que podría ser el final de toda su obra, se acabó su obra, se acabó todo lo que él ha venido predicando, todo lo que él ha venido enseñando, todo lo que él ha venido expresando, el esfuerzo que ha dado a los creyentes débiles, a los creyentes iniciantes, a los nuevos, en fin. Pero Pablo había sembrado la semilla y predicado el evangelio. Y eso es importante, hermanos, cuando nosotros estamos seguros que hemos sido sembradores de semillas buenas. Y esas semillas era la prédica del evangelio. Y entonces Pablo, ¿qué hacía? Todo eso lo dejaba en manos de Dios. Lo depositaba en manos de Dios. Pablo realmente había confiado a Dios su vida entera. Él sabía que no había defensa alguna humana, no había políticos en esa nueva vida como cristiano, ya no tenía personas importantes que pudieran defenderlo, que pudieran sacarlo de la prisión, justificarlo. No tenía nada de eso, ni siquiera su familia podía hacer nada por él. Entonces, Pablo estaba seguro que estaba a salvo tanto en la vida como en la muerte, como él muchas veces lo expresó. Y él decía, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él esperaba ese día, hermanos, ese día final, ese día donde todos tenemos que meditar y pensar que hay un día, ya sea la muerte o el arrebatamiento. Pablo pensaba en ambas. Él pensaba que su maestro, su Señor Jesucristo, podría en cualquier momento sorprenderlo y buscarlo. Entonces, él pensaba, si la muerte me llega acá en la cárcel, como sea, mi depósito yo lo he encomendado al Señor. Y si el Señor viene a buscarnos como Él nos ha prometido, yo sé que he sembrado una buena semilla y que el Señor es el cuidador de todo lo que yo he hecho. Entonces, ¿por qué estaba tan seguro Pablo? Porque realmente conocía a aquel en quien había creído. Y eso es lo importante, que nosotros aprendamos a conocerlo, a nuestro Señor, en quien está todo nuestro depósito, ya sea de vida o de servicio. Todo lo que nosotros hayamos hecho, le digamos, Señor, te encomiendo mi vida, te encomiendo el servicio, las semillas que hemos predicado, todo, tú las haces prosperar, Señor. Todo es para ti, todo pertenece de ti, todo viene de ti y vuelve a ti, Señor. Entonces Pablo estaba seguro de quién él había creído.
¿A quién confiamos nosotros en nuestras vidas? Pablo no tenía ninguna persona a quien confiarle. Él sabía que su depósito tenía que ir a quien él había aprendido a conocerlo. Ese maestro que lo había conocido en ese día que marcó su vida rotundamente y que le dio un giro total, cuando iba camino a Damasco con un pensamiento de persecución, de tortura, de encarcelamiento, de matanza, de violencia y todo eso, y ese encuentro con ese maestro que aprendió a conocerlo le cambió la mentalidad, la forma de obrar, la forma de pensar, de hablar, de todo, radical, porque esa es la conversión genuina, verdadera, hermanos. Entonces, Pablo no había llegado a un credo o a una teología por un conocimiento intelectual, como estuvimos viendo nosotros, el capítulo 6 de 1 Timoteo, la última prédica que estuvimos viendo acerca, y hablamos un poquito, un pantallazo apenas, una pincelada, podríamos decir, de la cienciología, que realmente es un conocimiento intelectual que no tiene nada que ver con la profundidad del espíritu, nada que ver. Pero Pablo no había llegado a esa teología por un conocimiento intelectual, sino que llegó a un conocimiento personal de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que analizar nuestras vidas. ¿Qué estamos teniendo nosotros como cristianos que confesamos ante cualquiera que nos dice que eres tú y nosotros decimos rápido, somos cristianos? Pero realmente, ¿qué conocemos? ¿Tenemos un conocimiento intelectual de ese Maestro, de ese Jesucristo que confesamos con nuestros labios? ¿O hemos llegado realmente a un conocimiento personal, a una intimidad de poder hablar con Él y que Él nos responda a través de su Santo Espíritu? Porque creemos en un Dios vivo, en un Dios que habla, en un Dios que escucha, en un Dios que mira. Entonces también nos tiene que hablar a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestros oídos. Entonces Pablo conocía a Dios personal e íntimamente. Sabía cómo era en su amor y en su poder. Y para Pablo era impensable que Dios le pudiera fallar, como muchos piensan, ¿verdad? Y como quizás muchos de nosotros hemos pensado, Dios no va a cumplir lo que me ha prometido, o Dios me ha olvidado, o Dios me ha desechado, o Dios está enojado conmigo. Y eso es de una forma o de otra, es pensar que Dios nos está fallando. Pero aunque Pablo estaba en la peor situación de su vida, podríamos decir, porque si nos ponemos a analizar, la peor situación de él era cuando era perseguidor, porque su alma estaba condenada. Pero podemos hablar humanamente, el peor momento que estaba viviendo Pablo era el de las cadenas, porque él no estaba seguro que si iban a resarcir, si quizás la ley lo iba a dejar en libertad o la sentencia iba a ser muerte. Entonces, Pablo no pensaba ni siquiera en el peor momento de su vida que Dios le estaba fallando. Si hemos trabajado honradamente y hecho las cosas lo mejor posible, entonces, hermanos, sí podemos dejarle el resultado a Dios, aunque sea por muy escaso que nos parezca ese trabajo, que a veces nos puede parecer pequeñito, chiquitito, insignificante, que no tiene valor y todo, dejarlo en las manos de nuestro Señor, porque nosotros no sabemos cómo Él los prospera y cómo Él lo mira desde los cielos. Entonces, con nuestro Señor, la vida está realmente a salvo. Nuestro depósito está a salvo porque nada nos puede separar del amor de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Como un texto dice, que en las palmas de sus manos nadie nos puede arrebatar, porque estamos seguros y confiados en la roca eterna de nuestra salvación, porque estamos escondidos en ese refugio eterno de nuestra salvación. Entonces Pablo tenía bien en claro y en cuenta y seguro a quién había depositado, a quién le había confiado todo su depósito de vida, de trabajo, de servicio, de todo lo que él ahora estaba transitando en esta vida, ahora como un preso. Luego tenemos el versículo 14, lo volvemos a leer. Le dice Pablo a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces vemos el otro lado del depósito, porque hay otro parateque. Ahora hemos visto primero el depósito que Pablo le confiaba a Dios, y ahora vemos cuando ya Pablo exhorta a Timoteo que salvaguarde y mantenga inviolado el depósito que Dios le ha confiado a él. No somos nosotros los únicos que ponemos nuestra confianza. Él también pone su confianza en nosotros. A veces nosotros pensamos que solamente estamos nosotros confiando en Dios y que Dios está distraído, que Dios está mirando a otros y nos ha olvidado. No es así, hermanos. Dios también está mirando nuestras vidas
Y Él también pone su confianza en nosotros, espera de nosotros, el Señor, grandes cosas. La idea de que Dios depende de los hombres no está muy lejos del pensamiento del Nuevo Testamento. Me gustaría leer Hechos capítulo 9. Tenemos un vivo ejemplo del mismo apóstol Pablo en el momento de su conversión. Entonces, Hechos capítulo 9, del versículo 10 al 15, dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y este es el versículo 15, donde el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, queridos hermanos, vemos cómo aquí Dios estaba viendo en Pablo que realmente era un partequé, era un instrumento, era una persona donde podía depositar todo un conocimiento a través de la búsqueda de Pablo, obviamente también, pero lo podía usar en la tierra como instrumento. Qué importante es que nosotros pensemos: Señor, tú también me vas a usar a mí, no sé cómo ni cuándo, pero aquí estoy dispuesto. Realmente cuando Dios quiere que se haga algo, tiene que encontrar a la persona que lo haga, porque nosotros realmente somos los brazos, somos los pies de nuestro Dios, somos la boca, somos la trompeta que anunciamos, somos los atalayas de Dios. Él nos usa a nosotros. Y por ejemplo, se quiere enseñar a un niño, se da un mensaje, se predica un mensaje, un sermón, a un perdido se lo va a buscar, se consuela a un afligido. Tan importante este ministerio del consuelo, que no todos los tienen, pero algunos sí. Para ir a sanar a un enfermo, se tiene que encontrar algún instrumento realmente para hacer cualquier trabajo que pensemos, que imaginemos. Acá en la tierra el Señor tiene que tener un instrumento útil para usarlo en cualquiera sea el trabajo que se tenga que hacer. Entonces, el depósito que Dios le había confiado en particular a Timoteo era la supervisión y la edificación de la iglesia. Y si Timoteo debía de cumplir esa encomienda, entonces tenía que hacer ciertas cosas que la vamos a ver en el versículo 13. Me gustaría que ahora nosotros la leamos. Le dice Pablo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Es un hermoso versículo para desglosarlo, hermanos. Yo la verdad que me quedé bastante en este versículo, me gustó mucho. Entonces, en primer lugar, Timoteo tenía que comprobar que la fe cristiana se mantenía en toda su pureza. Es un tema bastante delicado porque hoy en día la fe está muy cuestionada. Pero sin embargo, Pablo le estaba diciendo allí: retén la forma ¿de qué? De las sanas palabras que de mí oísteis. ¿En qué? En la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, tenía que mantener en toda la pureza la fe cristiana y no se le debía permitir a esa fe verdadera la entrada de ideas falsas y engañosas. Pablo venía luchando mucho con limpiar todo aquello que se quería pegar a la fe como agregados o como quitadas o como anuladas. Pablo venía luchando con los falsos maestros, los agnósticos, todos aquellos que tergiversaban, torcían las verdades que no se pueden torcer ni tergiversar. Y aquí a Timoteo le está diciendo: mantén esa fe en toda su pureza de todas aquellas cosas que sean falsas y engañosas. O sea, no vamos a decir, hermanos, que en la iglesia cristiana algún pensamiento puede ser renovado y también puede haber un desarrollo de la doctrina y de la fe, sí, pero hay ciertas grandes verdades que se deben preservar siempre intactas,
intactas, hermanos. Por ejemplo, la verdad cristiana que debe permanecer inalterable, intacta, es la que está resumida en el credo de la iglesia original, que lo venimos estudiando ya tiempos atrás. ¿Cuál es ese credo de la iglesia original? Filipenses 2:11 dice, Jesucristo es Señor. Entonces, hermanos, una teología que trate realmente de desplazar a Cristo del lugar supremo o despojarle del lugar único en el esquema de la revelación y de la salvación es equivocada. Y si nosotros decimos, no, pero ¿cómo nosotros vamos a estar sacándolo a Cristo para el tema de la salvación? Claro, sí, es que ahora hay muchas iglesias que están predicando solamente el Antiguo Testamento y que la salvación comienza, que tiene que ser basada en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, reflexionemos. ¿A qué vino Jesucristo a la tierra? A traernos salvación y vida eterna. Entonces tenemos que focalizarnos que la salvación, que la vida eterna, la podemos alcanzar mediante ¿qué? Mediante la fe. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Y mediante a qué somos salvos? Mediante la sangre del Cordero Santo. Para eso Jesucristo vino y murió en una cruz. Entonces, esas son verdades que no pueden ser alteradas. No pueden ser alteradas de ninguna forma, hermanos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque se está tomando realmente una parte de la Biblia que es importante, porque en realidad toda la Biblia es importante y no se le puede añadir, no se le puede quitar, no se puede anular nada de la Biblia, pero nos tenemos que ubicar nosotros en qué tiempo estamos viviendo. Para eso bajó Jesucristo a la tierra, si no, nunca hubiera bajado a morir en la cruz, nos hubiera dejado con la ley del antiguo pacto y hubiéramos tenido que seguir viviendo con sacrificios de animales y tendríamos que seguir viviendo con el cumplimiento de los estatutos ceremoniales, religiosos, de todo tipo, cumpliendo como lo hacían el pueblo de Israel en el antiguo pacto. Pero entonces esas son verdades del credo de la iglesia primitiva que son inalterables. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor. ¿Qué significa eso? Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor, Él es el que nos guía. Un amo, un Señor, tiene sus súbditos y no se pueden sublevar al amo. Entonces nosotros no nos podemos sublevar contra las verdades de Jesucristo y entronarlo en nuestras vidas y en nuestras iglesias y en nuestros hogares. En el cristianismo nunca se lo debe sacar a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Por más que parezcan que hay algunas doctrinas que parecen muy bíblicas, pero que no corresponden para el tiempo de la gracia. Y en segundo lugar, también de este versículo 13, es que Timoteo no debía nunca flaquear, debilitarse, ceder, decaer en la fe. Hemos visto que la tenía que mantener a la fe en toda su pureza. Ahora también no podía él claudicar, no podía él flaquear, porque ¿qué pasa, hermanos? Cuando nos debilitamos en la fe, vamos a caer. Cuando nos debilitamos en la fe, puede llegar el peligro de torcer el camino. Entonces, no debía debilitarse él en la fe, debía estar firme, fuerte, robustecido. La fe entonces contiene dos ideas muy importantes, muy básicas, como por ejemplo, en ese momento el Señor me mostraba cómo cuando nosotros vamos a realizar una torta, no llega a ser torta si el ingrediente indispensable que lleva la misma, que es la harina, no está. Porque en ese caso, si nosotros le quitamos la harina a una torta, podríamos llamarla entonces omelette, en ese caso, ya no sería torta. Entonces, ¿cuál es el ingrediente básico de una torta? La harina. Entonces, hermanos, si la fe no tiene fidelidad, no es fe. O sea que el ministro cristiano debe ser para siempre leal, debe ser verdadero para con Jesucristo. Nosotros no podemos ser infieles con Jesucristo, porque la infidelidad derrumba todo, hermanos. Así como nosotros vemos cómo la infidelidad destruye un matrimonio, la infidelidad en un trabajo también fracciona la empresa. La infidelidad en una iglesia también la divide, puede hasta llegar a destruirla. Entonces, a nuestras vidas, si nosotros no somos fieles en la fe, nos puede destruir a nosotros. Entonces, no debía nunca Timoteo avergonzarse de mostrar realmente a quién sirve. ¿Qué dice Romanos 1:16? El mismo apóstol Pablo, ya escribiéndole otra carta a los romanos, le dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a avergonzar de un evangelio, en primer lugar, que es poder de Dios? Y en segundo lugar, que es salvación. No podemos avergonzarnos, por más que estemos transitando la vida de la manera que nos toque, como en el caso de Pablo, que estaba en cadenas. Pero sin embargo, allí lo está advirtiendo a Timoteo, le está diciendo, como le dice el versículo 12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero, dice Pablo, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces él no se avergonzaba, porque tenía plena seguridad de todo lo que él había conocido, había recibido, las revelaciones que había recibido del mismo Señor Jesucristo, estaban bien guardadas y bien cuidadas. Entonces, fidelidad, hermanos, porque la fidelidad es la virtud más antigua y más esencial del mundo. Se pierde la fidelidad, se rompen todas las estructuras humanas, religiosas, espirituales, de toda índole, educativa. Se pierde, se rompe todo. Y en segundo lugar, la esperanza. También es otro ingrediente de la fe. Fidelidad y esperanza. El cristiano no debe perder nunca su confianza en Dios. No debe desesperar nunca. No debe haber ningún pesimismo ni acerca de sí mismo, ni acerca del mundo en el corazón del cristiano. A veces estamos pesimistas, no vamos a decir que no. En algún momento de nuestra vida nos hemos vuelto pesimistas y han pasado por nuestras cabezas distintos pensamientos, porque es el enemigo de nuestras vidas que nos quiere desfocalizar de esa fe que nos tiene que sustentar hasta que nuestro Señor nos saque de la tierra. En la tierra tiene que prevalecer la fe intacta, hermanos, con fidelidad y con esperanza. Esperanza es lo último que se debe perder, como se dice, pero en algún tiempo eso va a cesar, la esperanza y la fe. El amor va a prevalecer, pero mientras estamos con vida, eso no puede cesar. Eso nos tiene que sostener en la vida, nos tiene que sustentar la esperanza bienaventurada de ese día glorioso en que nuestros ojos van a ver al Rey en toda su hermosura, cuando vamos a ver la Nueva Jerusalén. La esperanza nos tiene que sustentar en quién hemos creído, quién ha muerto por nosotros en la cruz, quién es ese que nos da poder a través de su Santo Espíritu. Entonces Pablo tenía muy bien en claro todo eso. Y en tercer lugar, el versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor, que es en Cristo Jesús. Entonces, en tercer lugar, no debía nunca desfallecer en el amor. Eso le estaba instruyendo el apóstol Pablo a Timoteo. Amar a los hombres es verlo como Dios lo ve, no como nosotros los queremos ver a los hombres. Porque si nosotros vamos a ver con nuestros ojos, vamos a descalificar a todo el mundo. Porque así somos los seres humanos, descalificativos. Porque vemos las fallas y no vemos las virtudes. Porque vemos el presente y no podemos discernir lo que esa persona puede llegar a ser en un futuro. Entonces, lo importante es amar como Dios nos ama a nosotros. Si Dios nos mirara como nuestro pasado, si nosotros nos acordamos de nuestro pasado, seguramente nos vamos a avergonzar. Nos vamos a entristecer y nos vamos a quedar en el camino, paralizado muchas veces. Pero sin embargo, Pablo aprendió que no tenía que mirar el pasado. Tenía que extenderse hacia adelante en un nuevo sentimiento, en el amor de Cristo, y mirando ya a las personas no como las miraba antes, con odio, con venganza, con violencia, con toda esa amargura que él tenía religiosa, disfrazada de religión, en un corazón así. Pero sin embargo, cuando conoce a Cristo, conoce el amor de Dios. Y qué hermoso, porque nos cambia el pensamiento, nos cambia la conducta, nos cambia la forma de hablar, todo. Entonces no debía desfallecer en el amor, tenía que amar a los hombres, viéndolo como Dios los ve. Entonces era importante vencer el rencor con el perdón, vencer el odio con el amor, vencer la indiferencia con una pasión ardiente que no se puede apagar, porque la indiferencia destruye, hermano, es muy, muy dura la indiferencia. ¿Cuántos matrimonios se han destruido por la indiferencia? Entonces, el amor cristiano busca amar a los hombres como Dios los ama. Dios no es indiferente con nosotros. Dios siempre nos está amando con un amor eterno, con un gran amor. Entonces, amar a los hombres como Dios los ama y como nos ha amado a nosotros en primer lugar. Eso le quería recordar Pablo a Timoteo, aunque sabía quién era Timoteo. Pero a veces es necesario recordar, a veces nosotros sabemos qué clase de hijo tenemos,
Pero a veces sentimos de parte de Dios que debemos recordar algunos detalles, enfatizar. Por las dudas decimos, porque el enemigo de nuestras almas anda como león rugiente y nos puede robar los recuerdos, robarnos las escrituras, no nos hace el enemigo que nos acordemos de la palabra de Dios. Entonces, a veces así como los padres tenemos que recordarle a los hijos algunos fundamentos, algunos principios bíblicos básicos. Entonces Pablo ahí estaba también, sabía cómo era Timoteo, era uno de sus mejores discípulos, lo amaba como a un hijo, pero le estaba dando un sabio consejo, que todos tendríamos que ser enseñables y dejarnos que alguien nos enseñe, que alguien nos instruya, el Espíritu Santo en primer lugar, pero también en la tierra siempre va a haber un maestro, un consejero, alguien que nos ame y que nos dé buenas palabras cuando estamos bien, cuando estamos mal, que nos dé una llamadita de atención y todo eso. Pero bueno, estamos hablando del amor. Entonces, ahora ya entramos al versículo 15, vamos a leerlo, dice, y ya sabes esto, Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Entonces, aquí ya empezamos a entrar en pasajes, y los siguientes, en el que se combinan el dolor y el gozo. Le sucedió a Pablo lo mismo que le había sucedido a su maestro Jesús, lo mismo. Entonces, nosotros también tenemos que imaginar que en algún momento de la vida nos va a suceder lo mismo que le sucedió a Pablo. Veamos qué le sucedió a Pablo. Sus amigos, dice, le abandonaron y huyeron. ¿Qué hicieron los discípulos con el Señor Jesús cuando más lo necesitaban? Se durmieron, no pudieron velar con el Señor ni siquiera una hora cuando el Señor más los necesitaba. Y cuando estaban prendiéndolo para llevarlo ya, para crucificarlo, salieron espantados todos. Y no nos asombremos mucho, porque si nosotros estuviéramos ahí en ese lugar, creo que también saldríamos corriendo, por temor a que a nosotros también nos pusieran presos, nos dieran muerte por ser seguidores, por creer lo mismo que Jesucristo, el Maestro. Entonces, salieron corriendo y huyendo, y aquí hicieron lo mismo con el apóstol Pablo. En el Nuevo Testamento, Asia no es el continente de Asia, sino la provincia romana que incluía la parte oeste de Asia Menor. Su capital era la ciudad de Éfeso. Y cuando Pablo estaba preso, sus amigos lo abandonaron. Nada es que un conocido te abandone. Uno que te ha conocido ayer o el mes pasado, bueno, te ha escuchado tus prédicas, ha escuchado tus pensamientos, ha sido un seguidor sin intimidad. No. Acá eran sus amigos. La palabra amigo tiene un significado muy distinto a un conocido. Entonces, dice que esos amigos le abandonaron, lo que acabamos de nombrarlos, que son Figelo y Hermógenes. Quiere decir que en algún momento compartían cosas de amigos, pero muy probablemente lo abandonaron por temor. Los romanos nunca le habrían procesado a Pablo solamente por un delito puramente o exclusivamente religioso. No. Los judíos tienen que haberlo persuadido de que eran un enredador peligroso, Pablo, que atentaba contra la paz pública. Y es lo mismo que hicieron con Jesús, los judíos. Allí estaban, dando sus palabras, dando sus acusaciones, instigando, hostigando a la gente para que den falso testimonio contra Jesús. Lo mismo le pasó a Pablo. No puede haber duda entonces de que por último Pablo sería juzgado por un delito político. Y el ser amigo realmente de un hombre así era peligroso. Lo estaban condenando por un delito político, no era una causa sencilla. Entonces, en su hora de necesidad, sus amigos de Asia le abandonaron porque temían por su propia seguridad. Pero, a pesar de que otros le desertaron, un hombre se mantuvo fiel hasta el fin. Se llamaba Onesíforo, que quiere decir provechoso, y que pocas veces se escucha hablar de Onesíforo, porque tampoco está muy anunciado en la Biblia, pero lo poquito que se anuncia de Onesíforo nos deja una gran enseñanza, nos deja un pensar realmente, que vamos a llegar hasta el final. Hay un escritor, Harrison, que él hizo una descripción realmente de Onesíforo, podríamos decir quizás imaginándola o teniéndolo algunos datos quizás de Onesíforo en Roma. Y él empieza a contar algunos detalles en cuanto a Onesíforo y dice quizás Onesíforo estuvo determinado entre una multitud a la deriva a seguir
con un vivo interés a este extranjero de las lejanas costas del Egeo, conforme iba recorriendo ese laberinto de calles desconocidas, llamando a muchas puertas, porque Onesíforo lo estaría buscando a Pablo por todos lados, golpeando puertas, recorriendo calles que cuando uno no conoce parece todo un laberinto sin salidas, y siguiendo todas las claves que quizás alguno le decía, sigue por este lugar, ve por allá, quizás Pablo está allá, quizás ya no, y bueno, quizás seguía claves, no sé, advertido de los peligros que estaban corriendo, pero decidido a no retroceder en su búsqueda. Estamos hablando de Onesíforo, ¿no? Hasta que en alguna cárcel oscura, no sé cuánta puede haber recorrido Onesíforo buscándolo a Pablo, pero llega a una cárcel oscura y le saluda una voz conocida y descubre a Pablo encadenado a un soldado romano. Sigue escribiendo Harrison, y una vez encontrado su camino, Onesíforo no se contenta con una sola visita, como diciendo, he cumplido, ya está, lo encontré al misionero, a Pablo, a ese que yo he conocido, que realmente era un verdadero siervo del Dios Altísimo. No se conforma con una sola visita, sino que fiel a su nombre, Onesíforo, se muestra incansable en sus ministraciones. Y otros se habían retirado ante la amenaza, o ante la vergüenza, o ante la afrenta de aquella cadena de Pablo, diciendo, ¿cómo yo voy a demostrar que soy amigo de ese encadenado, con juicio político, con juicio peligroso? Pero este visitante, Onesíforo, consideraba un alto, un supremo privilegio de vida compartir con ese llamado criminal en la burla o en el escarnio de la cruz. Para él era un privilegio. Entonces, para muchos cristianos, que te condenen por predicar de la cruz, por seguir el camino de la cruz, por vivir la cruz, puede realmente ser vergonzoso ser tu amigo, ser tu hermano y acercarse a ti. A nosotros nos ha pasado muchas veces que aún hasta personas íntimas se cruzaron de vereda porque iban con amigos, con amigas, y no querían manifestar que eran familiares nuestros, porque somos diferentes y muy diferentes a ellos. Entonces, no a cualquiera le gusta compartir con el que predica de la cruz de Cristo, con el que la vive la cruz de Cristo, y en esta situación estaba en prisión, en cadenas, en vergüenza, en todo lo que Pablo estaba sufriendo. Entonces, bueno, sigue contando Harrison, porque hizo como, podríamos decir, una pequeña historia de Onesíforo, ¿no? Una serie de vueltas y revueltas por el inmenso laberinto de las calles de Roma. Llega a conocerlo tan bien como si se tratara de su propio Efeso. Tanto habrá recorrido Onesíforo las calles de Roma buscándolo a Pablo y visitándolo, que ya las conocía las calles, ya no le eran laberintos. Pero no cabe duda de que, dice Harrison, cuando Onesíforo buscó a Pablo y fue a verle una y otra vez, estaba llevando su vida en la mano, poniéndola en peligro. Era peligroso el seguir preguntando dónde se podía encontrar a un cierto criminal, porque tenía que preguntar dónde se encuentra una persona llamada Pablo, y todos dirían, Pablo, el que predica el evangelio de ese tal Jesucristo. Sí, pero si ese es un criminal, pero si ese está en cadena, ese está con una causa política. Entonces él aún así arriesgaba su vida predicando. Incluso más peligroso visitarle. Si preguntar era peligroso, aún más era visitarle, y era aún más peligroso el seguir visitándolo, no una sola vez, sino reiteradas veces. Eso fue lo que hizo realmente Onesíforo. Sin embargo, el versículo 15, Pablo le dice a Timoteo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Entonces, Figelos y Hermógenes, no sabemos absolutamente nada de ellos, más que los nombres y el hecho de que fueron traidores a Pablo. Un pequeño registro, pero triste y vergonzoso, ser traidores. Pero de Onesíforo no sabemos nada de él, excepto que fue un hombre leal a Pablo, y que fue un hombre arriesgado, y que tal vez se piensa que perdió la vida en ese insistir de buscarlo y visitarlo a Pablo. Hermógenes y Figelo pasaron a la historia como desertores, como traidores, pero Onesíforo pasó a la historia como el amigo que se mantiene más cerca que un hermano. ¿Acaso nosotros a veces nos somos defraudados por la familia y decimos, pero es mi familia? Y sin embargo, el amigo, que es más que un hermano, decía el proverbista, es mejor que un hermano en tiempo de aflicción, en tiempo de angustia. Ahí estaba Onesíforo. Si se nos tuviera que describir en una sola frase, queridos hermanos,
¿cuál sería la frase que quedaría registrada de nuestras vidas en la tierra, en algún libro escrito de nosotros? ¿Sería un veredicto de traidor o sería un veredicto de discípulo que fue fiel, a pesar de haber arriesgado nuestras vidas hasta la muerte? Porque se cree que Onesíforo realmente murió, porque la respuesta que damos aquí en el versículo 16 dice: tenga el Señor misericordia, ¿de qué? De la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó Onesíforo y no se avergonzó de mis cadenas. Entonces algunos escritores dicen que él estaba consolando a la familia, estaba fortaleciéndolo, estaba deseándole misericordia. ¿A quién? A la familia de Onesíforo, pensando quizás que podría Onesíforo haber muerto, entonces ya se dirigía a la familia y no exactamente a Onesíforo. Entonces, ¿cuál sería la carátula de nuestras vidas? La respuesta queda para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Entonces, que cada uno de nosotros reflexionemos con estos pequeños testimonios de personas que sí han quedado registradas en la Biblia para nuestra enseñanza. Si nosotros queremos, ante los ojos de Dios, quedar como personas traidoras, personas desertoras, o aunque no seamos muy encumbrados como lo fue Onesíforo, ¿no? Porque de Onesíforo no se habla mucho más de lo que se habló acá. Pero sin embargo, el testimonio legal de él quedó registrado aquí en la tierra y en los cielos también. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a saber ocupar nuestra posición como Pablo estaba buscando que realmente Timoteo la ocupara, esa posición de privilegio, a ese ministerio que tenía que realizarlo, que lo realizara pensando bien a quién estaba sirviendo, a quién iba a dejar su depósito, si iba a confiar en los hombres, porque a veces nosotros podemos confiar en los hombres y podemos decir: yo voy a confiar en el pastor, voy a confiar en un padre, voy a confiar en un gran amigo, en un gran hermano, o directamente y completamente voy a confiar en Dios y voy a depositar mi vida. Señor, mi vida está a tu cuidado, mi servicio, mi trabajo, mi todo, mi casa, mi hogar, mis hijos, todo, Señor, tú lo vas a cuidar hasta el día que yo te lo tenga que dar de vuelta a ti, como nos pasa a los padres cuando se hacen grandes los hijos y tenemos que decir: ahora, Señor, son tuyos los hijos, ahora, Señor, enséñalos tú, ahora, Señor, guíalos tú, Señor Dios mío. Y los padres orando por la vida de los hijos, sabiendo que lo hemos depositado en buenas manos. Ahí está nuestra tranquilidad. Podemos ver a nuestros hijos en malos caminos, muchos padres estarán llorando, tristes, desalentados por ver cómo andan sus hijos por malos caminos, pero deposítenlo en el Creador de nuestras vidas, deposítenlo a Él, a los hijos. Entonces, nuestros hijos serán enseñados por Él, como decía el profeta, creo que Jeremías o Isaías: nuestros hijos serán enseñados por Dios y se multiplicará su paz. No hay mejor depósito que depositar todo lo que tenemos, aún hasta nuestro dinero. Señor, cuida mi dinero. Todo lo que tú me has dado, yo te lo doy a ti para que tú me lo cuides, Señor, para que yo sepa administrarlo, para cuando yo necesite hacer compras, necesite hacer inversiones, Señor, yo sé que tú me has cuidado mi dinero. Me has cuidado todo, Señor, el ministerio, el don, todo. Que nuestro depósito, nuestra vida, nuestro servicio, nuestro trabajo, lo dejemos como Pablo lo dejó, en las manos de ese maestro que había conocido íntimamente, personalmente. Que aprendamos a conocerlo al maestro, porque cuanto más lo conozcamos, más confianza le vamos a tener a nuestro Señor y más nos vamos a llegar en total confianza a Él. Y también, hermanos queridos, que todo el depósito que el Señor ha puesto en nuestras vidas, nosotros también sepamos compartirlo en la iglesia. Sea el depósito que sea en la música, en la alabanza, en la adoración, en la evangelización, en la enseñanza de la palabra, en el testimonio, en lo que sea, hermanos. Hay personas silenciosas que no hablan mucho o poco o nada, pero sus vidas hablan. Entonces, sea cual sea el depósito que el Señor ha puesto en nuestras vidas, que también nosotros sepamos cuidarlo. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos.